Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, la segunda clase ya que tenemos de apología bíblica. Y bueno, vamos a estar estudiando, o vamos a ir profundizando en el tema de apología y para que vayan aprendiendo y vayamos aprendiendo cada una de las formas de defender la palabra. Ya vimos en la clase anterior lo que era apología bíblica y ahora vamos a ver, estudiar en esta primera parte lo que es la Biblia, ¿no? Y algunos temas muy genéricos, o sea, muy general de lo que es la Biblia y de que lo queremos conocer o lo queremos empezar a conocer. Posiblemente muchos han estudiado la Biblia, e imagino que todos, unos pocos, otros en profundidad, pero a veces estudiamos lo que es la Biblia en sí, el contenido, pero no sabemos algunas cosas como cuántos autores existieron o cuántos autores fueron o cuántos autores se necesitaron o algunas hay otras informaciones que posiblemente no van a hacer falta en el momento de que algunos o alguien quiera blasfemar contra la Biblia o decir algo que vaya en contra de la Biblia. Entonces, esta asignatura es básicamente para eso, ¿no? Para que podamos tener la mayor posible información y que esa información nos sirva para nosotros defender la palabra, ¿no? Bueno, vamos a ver el primer contenido. Lo primero, lo que vamos a hablar es el de la Biblia y tenemos que hablar una parte importante, vamos a trabajar en esta clase tres temas importantes. Luego, posteriormente, vamos a ir profundizando. Pero en esta clase vamos a tratar tres temas importantes. El primero, eh, bueno, aquí tenemos que ver por qué o qué información es necesaria para argumentar o sea, nos hacemos una pregunta, ¿tienes información necesaria para argumentar sobre la Biblia? Antes de entrar a estos capítulos que se me pasó esta, esta pregunta, ¿no? ¿Tienes información necesaria para argumentar sobre la Biblia? Como le había comentado anteriormente, a veces tenemos esos conocimientos necesarios, bastante profundos como pastores o como futuros pastores, para poder predicar y enseñar cada una de las enseñanzas que Cristo nos dio y que podamos divulgarla, ¿no? En nuestra congregación. Pero como le comenté al principio, hay temas de profundidad que a veces quieren divulgar o quieren decir personas que son ateas o personas que no conocen en realidad lo que es la palabra, o quizás investigan algo y quieran poner entre dicho lo que realmente es la Biblia, ¿no? Y para eso vamos estudiando cada una de las cosas, cada uno de los temas o de la estructura de la Biblia. Ahora sí, vamos a los tres puntos de hoy. Se me había quedado esa pregunta y la dije al principio, pues bueno. La primera es que, o sea, si una persona te pregunta por qué o qué es ese libro que llaman Biblia, ¿de dónde salió? O sea, hay personas que posiblemente por quizás blasfemar contra la Biblia, lo primero que dicen, oye, pero ese libro que todos mm, glorifican y llevan adelante, ¿qué es ese libro? ¿O por qué ese libro? ¿De dónde viene ese libro? ¿Cómo está constituido ese libro? Que posiblemente nos van a hacer ese tipo de preguntas y nosotros no tenemos mucho conocimiento de cómo está estructurada la Biblia o dónde venían los autores. Entonces tenemos que tener una información general sobre la Biblia, ¿no? Cuando pregunten sobre el libro. Bueno, decirle varios puntos importantes. Primero, la Biblia consta de 66 libros, el cual 66 libros
el cual 39 libros son del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Y se necesitaron cerca de 40 autores y casi 1600 años para escribir en 3 idiomas. O sea, fueron hebreo, arameo y griego. Aún así, es consistente en todo su interior. O sea, la Biblia tuvo que pasar un proceso de 1600 años para escribirlo en 3 idiomas, ¿no? Cuando personas que son inconversos, son personas que son ateos, mmm, quieren que, o no saben cuántos están constituidos, o cuántos libros, o cuántos libros están constituidos, bueno, ya tienen por lo menos una referencia para divulgar o decirles a ellos realmente con autoridad de lo que está constituido en la Biblia y cómo está, o quién fue quien cuántos años fueron para traducir todos estos libros. Ahora, esta pregunta siempre o básicamente viene acompañada primeramente de la pregunta de dónde salió la Biblia, que es, oye, ¿la Biblia es fiable? O sea, fiabilidad, o sea, la fiabilidad de la Biblia. ¿Es confiable la Biblia? O sea, ¿es confiable la Biblia? ¿Se puede creer en la Biblia? ¿No? ¿Y por qué? Muchas preguntas te pueden hacer, ¿no? ¿Por qué es fiable la Biblia? O también puede ser, ¿por qué en realidad debo de creer en la Biblia? ¿O por qué razón me puedes dar por qué la Biblia es un libro que está escrito con autoridad o X, ¿no? Muchas personas van a dudar de la fiabilidad de la Biblia, ¿no? Ahora, vamos a ir por punto para que puedan tener algún argumento necesario para esto. Claro, esto que le estoy diciendo lo tienen que profundizar, lo tienen que ir profundizando, porque hay que ir haciendo como un pequeño manuscrito, por llamarlo así, donde podamos colocar preguntas que posiblemente nos pueden ir haciendo y nosotros tenemos que defenderla. Recuerden que esta materia, nuevamente le digo, que es una asignatura para la defensa de la palabra, de la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Y no solamente defender la Biblia para contener la Biblia, no, o sea, para contenerla, no, es para rescatar personas hacia Dios, ¿no? Hacia Cristo. Eso sea mientras su ignorancia lo lleva al abismo, nosotros lo llevamos a la luz de Cristo. Ahora fíjense, sobre este tema, si la Biblia es confiable o no, bueno, se puede decir muy claro que la Biblia es textualmente pura en un 98%. En un 98%. Bueno, ¿por qué esto? Bueno, a través de todas las copias de manuscritos de la Biblia, solo el 1%, bueno, el 1% tiene algunas preguntas con relación a esto. Las preguntas, ningún escrito antiguo del mundo entero se acerca a la exactitud de los documentos bíblicos. O sea, ninguno, o sea, en ningún momento, ningún documento escrito a nivel mundial se acerca a toda la veracidad que tiene la Biblia. Ahora, el otro por ciento, ahora no es el 92, el 1% tiene alguna relación con preguntas relacionadas con esta, algunas relaciones, ¿no? Y ahora, el otro 1% que está en el cuestionamiento no afecta a la doctrina. Las áreas de intereses son llamadas variantes y consiste principalmente en las variaciones de relaciones y de letreros. O sea, simplemente es eso. Por dar un ejemplo, en este caso, el Nuevo Testamento tiene cerca de 5.000 manuscritos existentes de soporte en griego y 20.000 manuscritos en otros idiomas. Algunas de las evidencias de los manuscritos están fechadas dentro de los 100 años de la escritura original, ¿no? Entonces, ahí tenemos un argumento necesario para hacer conocer a las personas que desconfían de que la Biblia es un simple libro y no lo es. Un libro sagrado inspirado por Dios. Ahora, otra pregunta también que pueden
encontrarse, ¿no? Que es un poco más profunda y tenemos que también conocer, porque cada uno de estos libros es uno de los, vamos a hablar de los evangelios. Pueden preguntar cuántos fueron escritos los evangelios, cuándo fueron escritos los evangelios. Una pregunta bastante profunda porque la Biblia en sí, dentro de la Biblia, los evangelios no te da esa información, pero tenemos que tener también esa información nosotros, ¿verdad? O sea, tenemos que tenerla realmente con fundamentos. En la parte de aquí, de la clase, de la parte de abajo, la área teórica, le estoy dejando también esto que le estoy diciendo para que también profundice. O sea, recuerden que esto es en sentido general y la idea es que ustedes profundicen como pastores que puedan ya cualquier pregunta que puedan surgir sobre esto, ustedes puedan defenderla con la palabra. Ahora, vamos a hablar de los cuatro, esta clase de los cuatro evangelios. ¿Cuándo fueron escritos los evangelios? Bueno, en Mateo, ¿no? La diferencia de fecha de este evangelio varía en realidad, como posible entre los años 40 y a los años 140. O sea, de 40 a 140. Después de Cristo, claro. Pero Ignacio, quien citó a Mateo, murió alrededor del año 1515 después de Cristo. Por lo tanto, Mateo tuvo que haber sido escrito, diría que antes que muriera Ignacio. Generalmente se cree que Mateo fue escrito antes del 70 después de Cristo y tan temprano como el 50 después de Cristo. O sea, no hay una fecha exacta como tal, pero tienen entre esas fechas es que realmente puede haber sido escrito, en este caso, el libro, los manuscritos de San Mateo, que es uno de los libros que estamos estudiando, por cierto, tanto eso lo estamos estudiando en la enseñanza de Cristo, porque es uno de los libros más completos del Evangelio, ¿no? Y él cita muchas escrituras del Antiguo Testamento, llevándolo al Nuevo Testamento y todas las vivencias que Cristo pasó y vivió. Ahora, Marcos se dice que, o sea, Marcos, el discípulo de Pedro, quien recibió la información de Pedro, fue quien recibió, fue el evangelio escrito más temprano, como una autoría entre los años 55 al 70. Eso sería más o menos la fecha que de entre el 55 al 70, ¿no? Ahora Lucas, ¿no? Lucas fue escrito ante los libros de Hechos. La persecución de los cristianos por parte de Nerón en el 64 después de Cristo, la muerte de Santiago, ¿no? El 62 después de Cristo, Pablo, el 64 después de Cristo, y Pedro, el 65 después de Cristo. Por lo tanto, se puede concluir que Lucas fue escrito antes del 62, después de Cristo, ¿no? Ahora, terminando Juan, que es un libro también muy polémico y que tenemos también una asignatura que vamos a estudiar sobre este libro en particular. Juan, el fragmento 52 de los papiros de John Rylax, del Evangelio de Juan, fechada entre 125 y 135. Contiene una porción de Juan el 18, versiones 31, 32, 32, 31, 37 y 33 y 38. Faltó una. El cual fue encontrado en Egipto, ¿no? Es el último de los evangelios y parece que fue escrito entre el 80 y el 90 después de Cristo. Entonces, cada uno de los evangelios tiene un margen de cuándo fue escrito, pero en realidad no tiene una fecha exacta cuando se fue escrito. También podemos ver que el tipo de manuscritos fueron por la persecución que tuvieron en aquellos tiempos, fueron escondidos, y luego fueron encontrados posteriormente, años posteriores, ¿no? Y luego fueron ya traducidos, y bueno, todo tenía su proceso, pero no se tiene una certitud como tal de cada uno de los libros cuando fue escrito, ¿no? Pero sí hay un aproximado.
Entonces, vamos a estar estudiando por lo menos todos los que es la parte de los libros, algunas cosas interesantes, algunos hechos interesantes que nos van a fortalecer para poder defender la Biblia en este caso. Bueno, nos vamos a quedar en estos tres puntos en la clase de hoy y para la próxima clase, para el próximo lunes, seguimos profundizando en la segunda parte de este capítulo de la Biblia. Chao, chao. Hasta luego a todos.